Bueno, yo represento a la asociación Rincón de Belluters. Es una asociación formada por personas que tienen enfermedades mentales graves y el proyecto que desarrollamos se llama A la Lona de Valencia. Es un proyecto de integración laboral que nació en el año 2016. La idea nos la propuso la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico, que en colaboración con el Maratón de Valencia nos propusieron reciclar las lonas publicitarias que anunciaban la carrera. La idea era hacer unos bolsos, unas fundas y demás, y luego en la feria del corredor poderlo vender y así que la asociación tuviera algunos fondos para tirar adelante. Esa primera iniciativa, la verdad es que fue un éxito y eso nos permitió continuar con esa labor. Partimos totalmente de cero, no sabíamos ni enhebrar la aguja de la máquina de coser, es decir, que todo ha sido autodidacta y bueno, hasta llegar a lo que es hoy el proyecto. Y bueno, partiendo de esa idea inicial fuimos desarrollando, se fueron uniendo carreras, eventos y al final conseguimos desarrollar un proyecto que inicialmente solo pretendíamos que fuera una actividad más de la asociación y ahora es un taller de integración laboral con personas contratadas que estamos desarrollando desde, bueno, bolsos de todo tipo, complementos, carteras, fundas, todo tipo de material que se nos ocurre, porque además como lo diseñamos nosotros, podemos hacer y diseñar todo lo que la creatividad nos permita. Trabajamos pues con muchas entidades, una de ellas la Fundación Trinidad Alfonso, que es la que organiza el maratón y el medio maratón de Valencia. Luego podemos participar en las ferias donde vendemos el producto. Se unieron otras carreras como la 10K de Valencia, de Castellón Peñagolosa Trails. Hemos trabajado para entidades públicas, privadas, es decir, empresas que generan lonas publicitarias por su actividad y que luego nosotros reciclamos y que convertimos en bolsos. Lo que hacemos es que esa lona, que a lo mejor ha tenido un día de uso y está en perfecto estado, luego se convierta en bolsos que van a durar mucho más tiempo y lo que hacemos básicamente es alargar la vida de ese material. Y lo que también es importante es que ese material continúa haciendo publicidad, que es para lo que está concebida la lona. Esa, digamos que es la parte de fuera del proyecto y luego está la parte de dentro, que es a quién va dirigido y un poco los objetivos que tenemos. En él trabajan personas que están afectadas por una enfermedad mental. Estamos hablando pues personas con esquizofrenia, trastorno bipolar, depresiones, trastornos de personalidad, que tienen muy difícil el acceso al mundo laboral, tanto por la discapacidad que provoca la enfermedad como también por el estigma social que conlleva. Con lo cual, a través del proyecto conseguimos un doble, digamos, objetivo, que se integren social y laboralmente y aparte contribuir a gestionar un material de desecho dándole una vida mucho más larga. Tenemos el stand aquí, a esta parte, y nada, os invito a que paséis, que nos sigáis también en las redes, en Instagram. Y bueno, para no dejarme así nada, la parte, digamos, de integración social, el voluntariado y demás, lo pone la Asociación Rincón de Belluters y lo que es la parte laboral, que es la contratación, facturación y demás, colaboramos con la empresa Eulen Servicios Sociosanitarios, que es quien se ha hecho cargo de toda la gestión para que nosotros podamos crecer, entre comillas. Pero bueno, es lo que nos permite que las personas que tienen enfermedad mental puedan trabajar. Nada, cualquier pregunta o duda que tengáis os la podemos resolver o bien aquí o en el stand y os invito a que paséis a ver todo lo que hacemos. Gracias.